Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. En este tutorial, en este video que armé, mi intención es compartirles algunas herramientas para la escritura de un acompañamiento en un ensamble de cuerdas. En principio lo que vamos a ver es algo escrito de forma muy genérica, no vinculado a un arreglo o una melodía en especial, sino más que nada plantear cuáles son las herramientas que yo utilizo para la composición o para el armado de la escritura de un contexto similar al que vamos a exponer, y luego vamos a ver cómo esas mismas herramientas se involucran o le dieron forma a un arreglo puntual. Así que bueno, vamos por ello. La primera herramienta que yo utilizo para escribir un acompañamiento en cuerdas, ¿sí? Algo, llamémosle, del tipo armonía tenuta, lo que a veces se suele denominar armonía coral, o a veces de manera más coloquial colchón de cuerdas. Para eso la primera herramienta que utilizo es la reducción a dos pentagramas, como podemos ver en este Sibelius, ¿sí? Yo estoy utilizando Sibelius en este momento. Bueno, esta reducción a dos pentagramas a mí me permite ver la conducción de las voces, ver sin la necesidad de mayor amplitud visual y especialmente sin tener en cuenta las diferentes claves, si uno por ejemplo no está muy canchero con la clave de do de la viola, pero ver concretamente de un solo golpe de vista qué es lo que está pasando. Al momento de trabajar con esta reducción a dos pentagramas, voy tomando algunas decisiones. La primera es una decisión meramente estética, digamos, ¿no? Que podríamos decir que tiene que ver con el estilo del arreglo con el que yo voy a trabajar. En este caso, como se puede ver, hay tres voces y una línea de bajo. En ese sentido, estas tres voces y esta línea de bajo, que están muy relacionadas entre sí, a mí me gusta entenderlas como dos roles independientes o dos roles separados, a modo de simplemente poner foco en cuestiones propias de la realización. Entonces tenemos la línea de bajo y las otras tres voces. Estas tres voces van a ser el rol armónico y luego tenemos el bajo. Lo que respecta a las tres voces, yo utilicé una disposición cerrada, como se puede ver acá. Estas tres voces están más bien juntas o lo más juntas posible, y el bajo, la distancia entre esas tres voces y el bajo es bastante amplia. No me preocupé por esa distancia, ¿sí? Pero bueno, el hecho de pensar estos dos roles por separado me permite atender de manera separada distintas cuestiones. Por ejemplo, las distancias, ¿sí? Esa es una de las primeras cosas que tiene que ver con los roles por separado. Bien. Ahora, el otro punto que es muy importante es, si yo dije, bueno, tengo tres voces y el bajo, un punto clave a decidir con esto es qué densidad voy a utilizar. Vamos a explicar qué es la densidad para quienes, bueno, escuchan esta palabra por primera vez en un contexto musical o para quienes no están en la membresía. La densidad es la cantidad de voces diferentes simultáneas. O sea, si yo tengo un acorde de 4 voces y esas 4 voces son diferentes, la densidad que tengo es densidad 4. Si yo tengo una tríada, ¿sí? Y esa tríada son 3 voces diferentes, la densidad va a ser 3 y así sucesivamente. Como se puede ver en este ejemplo, la densidad es 3 voces más un bajo. Estas 3 voces no coinciden con la línea del bajo, lo cual hace que el total siempre sea densidad 4. Eso me va a permitir obtener un pasaje más bien homogéneo, el mismo grado de densidad en todo momento. Una vez que ya tenemos escrita nuestra reducción a dos pentagramas, es muy sencillo lo que viene. Tendría que ver con repartir cada una de estas voces. En el Sibelius esto es algo muy sencillo de hacer. Lo que hago es, voy a pegar esto que está en la reducción y después voy seleccionando, por ejemplo, la voz del medio, la recorto y la pego en violín 2, así, la voz inferior la corto y la pego en la viola. Ahora bien, ¿qué pasa con la línea del bajo? La línea del bajo podría estar, por supuesto, en el contrabajo y podría estar también duplicada en el violonchelo. En este caso están duplicadas al unísono, pero también pueden estar en octavas. Supongamos que yo no quiero duplicar la línea de bajo entre cello y contrabajo y quiero que haya 4 voces más el bajo, pero quiero que la densidad siga siendo 4. En ese caso voy a duplicar la voz que está en el bajo en
la capa superior del resto de las voces. Como pueden ver, acá voy a duplicar Entonces, me van a quedar las 4 voces más el bajo y también voy a obtener una densidad 4. Vamos a repartir las voces como habíamos hecho antes. Me queda de esta manera repartido esta reducción a 2 pentagramas en el ensamble de cuerdas. Lo escuchamos una vez. Muy bien, vamos a agregar a esto una nueva capa de información.